Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Jaramillo y estamos en Red Mujeres Quier y el día de hoy tenemos un gran invitado, maestro de canto, es Said Jaloma Minjares. Hola Claudia, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con un tema muy especial, como siempre, que es Deja que lo diga tu voz. Vamos a hablar un poco del gran currículum que tiene nuestro invitado. Él es Said Jaloma Minjares, es egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana y alumno del maestro de canto José Guadalupe Briano. Ha realizado sus estudios de música y actuación con los maestros Alfredo Mendoza, Germán Tort, Víctor Scholz, por mencionar algunos. Se ha desempeñado como cantante solista, promotor artístico, director de orquesta y ha sido invitado como coralista en las producciones de ópera del Teatro Bicentenario de León. Actualmente es director de coros infantiles en la Fundación Coros de Valle de Señora y director del Coro de San Sebastián. Tenor, cantante, director de orquesta. Bueno, ¿cuántos años de experiencia en esto? Puedo decirte, Claudia, que quizá mi experiencia inicia la primera vez que yo canté en público. 13 años. Tenías 13 años. 13 años. Y esa experiencia, de alguna manera, marcó mi interés por el canto, por la voz en lo particular. Ajá. Y desde entonces, en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias, hemos podido continuar con los estudios ya de música, cosas más particulares, ¿no? Más específicas, ¿no? Como el violín, como el propio canto, ¿no? Pero, a ver, a los 13 años tú te aventaste, así como dicen, el palomazo, ya tenías una voz especial o tomaste clases. No, la primera vez que yo canté en público lo hice, fíjate, estando en la escuela secundaria, ¿sí? Ay. Y entonces vi la reacción del público y me gustó. ¿Te gustó? ¿No Me te gustó. dio pánico? No, ¿Te gustó? no, fíjate que no me dio ningún tipo de miedo ni nada. Sin embargo, descubrí que había algo que estaba generando en las personas que me estaban escuchando. Ajá. Con el tiempo tuve la oportunidad de conocer pues, a una de las personas más maravillosas que yo he conocido en mi vida, que es mi maestro, Ajá. el maestro José Guadalupe Briano. Y él también descubrió ciertas facetas en donde él pudo decirme cómo mi voz podía manejarla de una mejor forma, de la forma adecuada, para entonces incursionar inclusive en otras facetas, por ejemplo en este caso la ópera. Ok. Y entonces, bueno, de repente en la parte de Red Mujeres Quier siempre invitamos a especialistas en el área de la salud como una parte del desarrollo personal, de la autoestima, y de repente tal vez puedan decir, ay, ¿y qué haría un maestro, un tenor, un cantante en este tipo de charlas de autoestima o de desarrollo personal? Pero ahorita con lo que estás diciendo, pues entra como perfecto, ¿no? Deja que lo diga tu voz. Exacto. Fíjate, es tan importante la voz como una parte, o sea, de nuestra naturaleza. En Génesis 1:3 empieza como que a definirse la importancia de la voz. Porque se crea el universo. Ajá. Y Dios dice, hágase la luz. Lo dice. Lo dice. Su voz añade algo a una creación en donde dice, ahora esto lo coloco aquí, esto lo pongo acá, me hace falta esto aquí. Pero aquí está pasando algo muy interesante. La voz participa en el diseño. Y entonces, ya cuando dice que hay algo que es a su imagen y semejanza, que es cuando ya aparecemos nosotros, entonces traemos su imagen y semejanza y de esa manera nuestra voz participa del diseño continuo
de la creación, el día a día. Claro. Y entonces, la voz por sí sola tiene un gran poder, pero cuando nosotros empezamos a darle elementos que empiecen a adornar esa voz, entonces participamos de algo mucho más profundo, que es el diseño de ambientes. Okay. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de participar de la voz cantada, en este caso, con otro, entonces se complementa perfectamente bien. Como decía una alpinista muy famosa, decía, yo llegué a la cumbre, ¿sí? Llegué a la cumbre del Everest, pero no podía sentirme alegre ni sentirme feliz hasta que subiera el segundo para poder abrazarme de él. Claro. Entonces, cuando tú, por ejemplo, manejas la voz y logras manejar la voz de tal manera que pueda alcanzar las modulaciones de la melodía y de la armonía dentro de una canción, por ejemplo, descubres que estás participando en la creación de un ambiente. Ahora, ¿cuántas veces nuestra vida requiere que nosotros participemos en cambiar un ambiente? Ay, claro. Porque ahí, por ejemplo, cuando tan solo tú escuchas una canción puede hacerte cambiarte de estado de ánimo. Desde ¿no? luego. Puede hacerte sentir contenta o triste, o incluso siempre he escuchado esto de que hay cantantes que tienen muy buena técnica, pero no transmiten nada. Y en cambio hay otros que no tienen una buena voz, por así decir, y te transmiten todo. Exacto. Fíjate, hay una cosa muy interesante, Claudia. También puedes ser un gran actor, y te lo digo porque he participado en la ópera y ahí te encuentras con verdaderamente personas que han estado trabajando en la actuación, porque no solamente es cantar, sino también tienes que actuar, a veces hasta bailar. Y entonces hay una gran actuación, pero si no está la voz, no funciona. Es difícil. Sí, y tienes mucha razón. Hay inclusive cantantes de fama mundial que tienen una gran voz, pero no pueden transmitirte como otros artistas sí pueden hacerlo. Claro. Entonces, ese complemento, por ejemplo, uno de los grandes intérpretes de la ópera es Plácido Domingo. O sea, el maestro no solamente tiene la voz, sino tiene la capacidad para actuar. Hay otros cantantes de ópera que inclusive cuando actúan en el escenario la gente se ríe en lugar de llorar. Sí, se ven como que ridículos un poco. No, sino simplemente no logran comunicar lo que la escena probablemente está pidiendo. Ahora, qué importante es lo que la persona está comunicando frente a una situación específica. Porque problemas tenemos todos los días. Así es. Pero la manera como nosotros enfrentamos los problemas tiene que ver con la actitud. Ajá. Y entonces cuando uno, por ejemplo, tiene la capacidad de trabajar la voz para poder emitir la voz y poder lograr algo bello en este caso, entonces obviamente la manera como enfrentamos los problemas es diferente. ¿Y podrías decir que el hecho de cantar puede hacer que una persona cambie su estado emocional o incluso sea como terapéutico? El estudio del canto pasa por muchas etapas y cada una de las etapas es como un autodescubrimiento, muy, muy interesante. Y cada etapa que vamos superando, obviamente está hablando de éxitos personales, individuales, en áreas muy específicas, pero que a fin de cuentas el resultado final es de que uno puede lograr cosas que antes no podía hacer. Claro. Los elementos básicos, pues todo el mundo los tiene. Cualquiera podría cantar. Cualquiera podría cantar, quizá no dedicarse profesionalmente a ello. Sin embargo, yo creo que lo más importante es que podamos cantarle a la vida. Exacto. Todos tenemos los elementos centrales del canto. ¿Y en algún momento tú te pudiste dar cuenta que a través de eso, de las clases de canto, podías
o has podido como ayudar a personas o has visto cómo incluso ellas han cambiado sin pensarlo, ¿no? En este proceso de autoconocimiento que están haciendo de ellas mismas a través del canto. En términos generales te puedo decir que una persona que trabaja su voz para poder cantar tiene la capacidad para poder enfrentar problemas y poder solucionar inclusive desafíos muy importantes en su vida. Por ejemplo, la manera como vas a enfrentar una desilusión. Hay personas, por ejemplo, que han estudiado algunos meses de canto y se enfrentan a la posibilidad de cantar por primera vez. A lo mejor el público es pequeño y entonces hay una ligera equivocación. Claro. Todos tenemos equivocaciones. Los más grandes cantantes se equivocan. Sí, sí. Porque una representación en vivo siempre es algo muy especial. La forma perfecta de una canción perfecta en un cantante perfecto está en un disco. Claro. Y eso lleva 500 horas de edición. Muy pulido, ¿no? Sí. Pero cuando estamos hablando de una representación en vivo, entonces tienes que enfrentar ciertas situaciones y probablemente no todas las cosas salgan bien, pero por el momento. Entonces lo que tienes que hacer es levantarte de nuevo y decir, vamos adelante. Claro. ¿Sí? Me vieron muchos, pero también muchos me van a ver levantarme. Y eso es realmente algo maravilloso. Me ha tocado verlo en muchos alumnos. Sí, y en algunos también puede ser que en ti te ha pasado. Desde luego, claro que sí. O sea, porque es como enfrentarte al fracaso o a la equivocación que la sociedad siempre es como prohibido equivocarse, Desde prohibido luego. regarla, prohibido, Desde luego. bueno, que hablen mal de ti, o sea, ¿no? Claro. La imagen se rompe. Claro, pero lo más importante es lo que dices tú de ti. O sea, porque estás dispuesto, no solamente, te puedes caer 300 veces, pero te vas a levantar 301. Y esa primera vez contigo que te sucedió, ¿qué fue para ti? No, realmente enfrentarme a una situación en donde quizá dependes de que todo mundo piense cosas buenas de ti. Ajá. Pero lo más importante es lo que tú piensas de ti. Y además lo que tú sientes que eres capaz de hacer para poder levantarte. O sea, eso fue como, te dio como más arraigo, más agallas para decir, bien. Descubrí qué más hay dentro de mí. Ahí queda, ¿no? Deja que tu voz lo diga. Así es, así es. ¿Y qué descubriste? Fíjate que una de las cosas más importantes es que había cosas que yo tenía que dar y no las había dado todas. Entonces, lo importante es que si en cierto momento yo no había alcanzado a darlas, entonces tenía posibilidad de volver a rehacerme y poder ofrecerlas, todas esas que todavía me faltaban. Y cuando uno está cantando, realmente uno es auténtico. En el momento en que tú te paras en un escenario y empiezas a cantar, no puedes mentir. Todo tu ser está cantando. Está obviamente trabajando con una estructura musical, está concentrado en todo el texto, está comunicando al público lo que ha decidido comunicar. Y no puede mentir. Wow. Eso es algo maravilloso. Podemos mentir hablando. Sí, sí. Sí, podemos mentir, ¿no? Claro. La gente miente. Todo el tiempo. Pero cuando cantas no lo puedes hacer. Cuando cantas inclusive, tú tienes la posibilidad de exteriorizar cosas que están pasando en tu vida. Y uno como público también se puede dar cuenta, mucho más cuando eres un maestro de canto. De canto, claro. Entonces es esta parte en donde te vuelves un poco terapeuta, ¿no? O sea, tú puedes decir, hoy andas distraída, hoy está triste, hoy la voz a ti como maestro te puede expresar cómo está tu alumno ese día. Desde luego, por completo. Y entonces mi labor como maestro es enderezar
ese camino por el cual habíamos estado trabajando y hasta dónde lo dejamos el día de ayer. Entonces, para entonces poder impulsarlo hacia adelante. Hay cosas que inclusive en el canto no son tan lineales, sino que tú puedes llegar a un momento en donde avanzas y de repente tienes una ligera caída. Y luego uno como maestro lo que tiene que hacer es descubrir por qué está esa caída ahí y otra vez de nuevo volver a acomodar las cosas y juntos poder otra vez aumentar el nivel. Oye, y entonces aquí me gusta esta línea de siempre el acompañamiento. O sea, al final tú de manera indirecta vas en este proceso de desarrollo no solamente de su voz, sino de su ser. Y eso está padre, porque puede ser que también seas un maestro que no tenga esta sensibilidad y puedas exigirle a alguien en un momento en el que no se encuentra bien emocionalmente y acabar con ese proceso de crecimiento. Mira, yo trabajo con algo muy íntimo de las personas. La voz. La voz es de lo más íntimo. Cuando, por ejemplo, la estructura de la voz es, bueno, tienes los labios, tienes la lengua, o sea, tienes el diafragma, el músculo de los más importantes para el canto, la capacidad respiratoria, tu cráneo, ¿sí?, para trabajar con él. Y ya en esa instancia estás hablando de cosas muy íntimas. O sea, que cuando llegas y dices, a ver, quiero escucharte, entonces yo voy a escuchar algo que es muy personal. Claro, no a cualquiera se le canta. No a cualquiera se le canta, desde luego, ¿no? Entonces, y además hay que desarrollar esa confianza para que entonces, si me estás dando algo muy personal, yo también te voy a dar algo muy personal. Y yo lo que considero es que podemos hacer esto, ¿sí? Y la verdad es de que siempre hay que hablar con la verdad en esos términos. Hay personas que probablemente tengan la posibilidad de cantar y hay personas que probablemente tengan la posibilidad de recitar. Claro. Y lo harán muy bonito. Claro. Oye, y una vez me platicaste algo, o sea, entonces si estamos hablando de que durante este proceso que has tenido, también te has dado cuenta que les ha ayudado a las personas en el crecimiento, incluso en su parte laboral, que una vez me comentaste de unas vendedoras o algo así. Tuve la oportunidad, Claudia, de... creo que no, lo platicamos en alguna ocasión, de un curso que dimos para una empresa muy grande en este país, en donde las vendedoras estaban abordando a señoras en los mercados, en las cadenas de supermercado. Entonces no se atrevían ellas a abordar a señoras que probablemente traían un anillo que era más caro que lo que iban a ganar ellas en casi todo el año, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces había cosas que estaban generando como una barrera. Y entonces lo que hicimos nosotros es simplemente descubrir cómo todo este equipo de vendedoras son mujeres. Entonces descubrimos la manera como ellas podían desarrollar su voz de tal manera que tuviera autoridad la voz y al mismo tiempo que fuera una voz con rasgos bellos para entonces poder romper esa barrera que podía existir. Eso fue una experiencia extraordinaria, extraordinaria. Y entonces al final ellas se pudieron comunicar con esta seguridad y confianza a través de su voz. Así es, desde luego. Entonces es como el poder de tu voz. Así es, y aprendieron a respirar, aprendieron a colocar su voz y entonces ahora el matiz de su voz cambió y ahora tenían más seguridad para poder desarrollar su trabajo. Y entonces ahí es cuando tú dices educar su voz. ¿Tú creerías que educar la voz sería algo que en algún momento tal vez todos deberíamos de aprender, hasta incluso como formar parte de estas nuevas materias que en las escuelas en algún momento debería de haber como más el arte y todo como algo fundamental para el desarrollo de las personas? Hay
¿Qué piensas de eso? Yo pienso que todos deberíamos de cantar. De hecho, todos en algún momento han cantado. Cantamos. Y hay historias personales en donde las circunstancias inclusive pudieran ser favorables o no, o desfavorables. Sí. Hay personas que inclusive les dijeron, mijita, por favor, no cantes, mejor Dedícate a otra cosa. sí, no, mejor chíflala, ¿no? O alguna cosa así. Y generan inclusive un efecto adverso en las personas, Sí. el cual hay que enfrentarlo. Y en cualquier circunstancia sería importante que la gente se diera cuenta que muchas de las personas que jamás han cantado o no se atreven a cantar es porque hay una historia ahí, una historia escondida dentro de su pasado que hay que romper y se puede. Y además puede funcionar para muchas otras cosas, no necesariamente solo para cantar en sí. Claro, o sea, finalmente lo que decíamos, o sea, el cantar puede ser terapéutico en este proceso de conocerte y descubrir cosas tan íntimas que ni tú misma sabes de ti. Inclusive cuando estás trabajando ya como un alumno de canto, de repente descubres que hay áreas de tu cuerpo que no conocías. O sea, que no sabías, por ejemplo, cómo manejarlas y pensabas que se podían manejar de forma directa. Inclusive nosotros, los maestros de canto, ya estoy hablando en términos generales, utilizamos muchas imágenes mentales para poder resolver los mecanismos de acción musculares de tejidos que no están acostumbrados a recibir órdenes, Claro. sino que las tienes que lograr de una forma diferente. Entonces, estas imágenes mentales que nosotros creamos también hablan mucho de la capacidad creativa que tenemos que hacer que nuestro alumno desarrolle. Por ejemplo, generar una idea de circular. O sea, ¿cómo lograr algo circular con mi voz? ¿Cómo lograr algo filoso con mi voz? ¿Cómo lograr algo elevado con mi voz? Claro. O sea, cómo esas imágenes mentales desarrollan mucha creatividad. Y el otro tema es cantar en sí mismo. Desarrolla la capacidad para producir muchas sustancias químicas que nuestro cerebro, en el placer de cantar, las empieza a producir en cantidades impresionantes. Y además hay áreas de nuestro cerebro que en los estudios que se han hecho para personas que cantan o que inclusive componen música, hay áreas del cerebro que se iluminan de una forma impresionante. Sí, sí. Y verdaderamente descubrimos que hay un verdadero placer cuando logras cantar, cuando logras desarrollar tu voz. Y no solamente te tienes que dedicar profesionalmente a eso, ¿no? Claro. Sino además desarrollar Cosas. lo necesario para poder cantar una canción. Una canción. Una canción, pero hacerlo bien. Pero hacerlo bien. Sí. Y otra cosa que también es como me llama la atención de esta parte de deja que tu voz lo diga. ¿Cuántas veces el timbre de voz de alguien o el sonido te puede dar, por ejemplo, cuando tú escuchas a un locutor en la radio o algo, tú te imaginas una persona a través del sonido de su voz? Y cuando la conoces, bueno, puede ser un impacto de, ese no era. Yo pensé otra cosa. Yo pensé otra cosa, o viceversa, ¿no? A veces ves a alguien que es físicamente muy atractivo o te llama la atención y habla y como que todo se rompe. Bueno, se desmorona. Sí, como que dices, ¿qué pasó? No era igual, ¿no? ¿Sí? Es algo tan interesante, inclusive en la tecnología que se utiliza ahora en los bancos y la manera de cómo te identifican la voz. Es uno de los rasgos esenciales, como el iris de los ojos, la huella de los dedos, ¿no? Las ondas que se generan dentro del espectro de nuestra voz son únicas.
únicas. Nadie Nadie tiene tiene una las voz mismas. igual que O otro. sea, no, tú no me puedes decir esa persona habla igual que la otra persona. No hay. Cada voz es única. Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros como directores de coros hemos descubierto es que cada individualidad que se va uniendo en una voz coral genera una voz para el coro también única. O sea, cada coro tiene un sonido como sonido muy diferente. particular, muy particular. Aunque canten la misma pieza. Aunque canten la misma pieza. Wow. Este coro y este coro, y tienen un timbre muy diferente. Por el tipo por las personas que están ahí. Por las personas que integraron eso. ¿Sí? O sea, es por eso que quiero regresar un poco a este tema de los ambientes, porque tú lo que desarrollas es un ambiente muy particular. Cuando cantas, cuando produces música. Y ese ambiente, obviamente, que lo puedes utilizar para poder generar un estado de ánimo específico. Okay. Y entonces, eso es verdaderamente algo asombroso. Porque tú puedes generar un cambio en el ambiente, dependiendo de lo que estés cantando. Y hacer la diferencia en muchas cosas. Sí, porque inclusive yo te puedo decir que hay momentos de euforia en términos musicalmente hablando, euforia que requiere un momento de calma. Claro. Es por eso que tú de repente puedes descubrir que cuando escuchas una sinfonía, ves que hay una parte que es muy alegre. Ajá. Y luego de repente hay un momento como de remanso. Sí. Para poder analizar lo que acabas de como para darle el tiempo de asimilar al cuerpo, al cerebro, de todo lo que le dio, el estímulo. Así es. Sí. Wow. Ay, a ver, tenemos unas preguntas que en el proceso se nos mandaron y sería, ¿existen diferencias en la voz de cada persona? Pues bueno, ya nos dijiste que son únicas. Sí, son únicas. Sin embargo, por ejemplo, en el caso particular de la voz, una voz de mujer tiene tres diferentes tipos de tesituras. Las mujeres que cantan más agudo, sí, generalmente se consideran en la voz soprano. Las que cantan en medio se les consideran mezzo soprano. Ya la voz empieza a ser un poquito más oscura, le llamamos nosotros en el medio musical, y la voz que es más grave, se le considera contralto. O sea, son las tres tesituras en dado caso. Cada una de las tesituras, bueno, tiene otras variaciones, pero fundamentalmente son esas tres. En el caso particular de la voz de los hombres, hay una más. El que canta más agudo de todos se le conoce como contratenor. El contratenor. ¿Sí? Farinelli es uno de los más famosos en la historia. Y luego los que cantan agudo, ¿sí? Son los tenores. Y luego un poquito más abajo, con una voz deliciosa, oscura, rica, está el barítono. Y el que canta más grave de todos es el bajo. Entonces, y aquí tenemos 4 en el caso particular de los varones. Sí. Entonces, aquí tienes varias posibilidades, y una de las cosas más importantes es que en ocasiones estamos en un karaoke, lo más sencillo del mundo. Pues venga, vamos a cantar. Esa me gusta. Okay. Y empiezas a cantarla y dices, oh, Dios mío, esas notas no las voy a alcanzar. Y resulta que lo que se tuvo que hacer es adaptar la afinación de la pieza para que tú la pudieras cantar. Ahí es cuando dicen, me la pones en do mayor. Me la pones en do, en re, ¿no? Así es. Entonces tú puedes bajarla o puedes subirla, porque también la puedes considerar como muy abajo. Claro. Entonces, hasta incómodamente abajo. Sí. Entonces, el hecho de saber cuál es tu voz es algo importantísimo. ¿Sí? Porque entonces te enfrentas con mucha certeza. Claro.
al momento en donde tú quieres cantar. Ay. Oye, y aquí hay otra. ¿Cómo intervienen las emociones en la voz? Uy. Casi vamos a ir cerrando porque lo platicábamos ahorita, o sea, cómo de repente yo puedo tener un estado de ánimo y darme cuenta en el momento en que estoy cantando, ¿no? Como te decía, las personas cuando cantan dicen la verdad. No mienten. No pueden mentir. ¿Sí? Entonces, y tú puedes descubrir ese estado de ánimo. Ahora, el hecho de que yo pueda no solamente con la canción, específicamente esa canción, cambiar el ambiente, pero también tiene que ver la manera como yo voy a actuar para poder hacerlo. O sea, yo no puedo cantar una canción muy alegre, pero con un semblante, sí. En donde la tonicidad, mi tonicidad muscular está así y yo te estoy cantando algo muy alegre. Pues nadie lo va a creer, ¿no? Entonces, ese manejo de emociones es importante. Y una de las cosas más importantes es que tú debes de comunicar a los demás, ¿sí?, lo que el compositor también quiso comunicar. Ok, entonces ahí es como esta interpretación viene de no sé, conocer la pieza o saber qué estaba sintiendo esa persona. Así ¿sí? es, así es. Debes de conocer la historia de la canción. Mira. De preferencia. Ay, Said, pues ya se nos acabó el tiempo, fíjate, o sea, rapidísimo. Y yo creo que apenas íbamos en la introducción. Pero necesitamos otra vez que vuelvas con nosotros, ¿no? Con mucho gusto. Y con mucho gusto. Como para hacer un cierre, y en esta parte que tú conoces perfectamente de la voz, ¿qué podrías decir a las personas por qué es importante que canten, ¿no? O ¿qué les quisieras decir? Yo recomiendo que las personas tengan se den la posibilidad de que alguien pueda analizar su voz, para que entonces descubran cuáles son los rasgos más importantes que pueden ellos utilizar para embellecerla. Y sobre todo, cuál es el rango que más les conviene en el momento en que ellos quieran cantar. Eso es fabuloso. Y se van a conocer a sí mismos. Oye, y yo agregaría, aquí tienes una herramienta, si crees que alguien te está mintiendo, a ver, cántame. Desde luego, sí, claro. Bueno, danos tus redes sociales, qué estás haciendo, en dónde te pueden encontrar, para que se inscriban contigo, para que tomen clases de canto. Ay, sería fantástico, para mí sería un honor poder ayudarlos. Yo aparezco como Said Jaloma Minjares en Facebook. Mi correo es zjaloma@gmail.com. Me daría mucho gusto recibir sus saludos, recibir preguntas, cualquier cosa, estoy para servirles ahí. Y si tenemos la posibilidad de encontrarnos en mi estudio, sería fantástico. ¿Y vas a tener alguna presentación o algo? Actualmente estamos preparando en Coros de Valle de Señora un concierto magno. Nosotros esperamos tener ahí... El sistema tiene 42 coros en esta ciudad, de tal manera que cerca de 2,000 niños estarían participando en este concierto, que le llamamos un concierto magno. Coros de Valle de Señora cumple 30 años 2024, entonces vamos a celebrarlo con un gran concierto, pues ahí en el Foro de las Artes. En el Foro de las Artes, así es. Perfecto. Yo les diré la fecha y me daría mucho gusto compartirlo con todos. Les agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado. Síganos nuevamente, compartan si esta plática crees que pueda ser de ayuda para alguien más y te esperamos en nuestra próxima charla.